Bienvenidos a Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya que traemos todas las novedades del Congreso de Medicina Antienvejecimiento Funcional Integrativa que se llevó a cabo en la ciudad de Miami. Vamos a hablar del estrés, la enfermedad de esta época y cómo afecta nuestra vida cotidiana, a veces manifestándose como síntomas tan sencillos y tan difíciles de tratar al mismo tiempo como es la fatiga. Y por último, les vamos a hablar de un tip antienvejecimiento, les vamos a contar qué son los telómeros y cómo el estrés también puede afectar esto que significa prolongarnos o acortarnos la vida. Volvemos después de los títulos. Vamos a hablarles y a contarles el congreso que se realizó en Estados Unidos en mayo de Medicina Integrativa, Funcional y Antienvejecimiento. Tenemos muchísimas novedades, pero quizás una de las cosas más interesantes y que creemos que es la medicina del futuro se refiere a la medicina personalizada. ¿Cómo podemos personalizar nuestros estilos de vida? Sabemos que hay mucha investigación respecto a cómo los genes interactúan con el medio ambiente y que subyaciendo todo esto tenemos nuestros estilos de vida que van a hacer que estos genes se expresen. Entonces, en principio queremos dejarles la idea que no solamente necesitamos dar un consejo, sino tenemos que individualizarlo. Y de eso vamos a hablar con Beatriz en este bloque. Cuando hablamos de medicina personalizada, justamente lo que ponemos hincapié es que no para todo el mundo las indicaciones son exactas. No creemos que algo que está como normativa sirve para todas las personas. Por ejemplo, hablando específicamente del colesterol. Si bien el colesterol se ha dicho que había que disminuirlo en la dieta y no superar más de determinada cifra por día, después se demostró que el 85% del colesterol que está en la sangre lo producimos nosotros y solo el 15% está influenciada por la dieta. A mí particularmente en esto de la medicina personalizada me parece importante destacar que los valores de colesterol no son para todo el mundo lo mismo. No es que consideramos que todo el mundo es bueno que tenga el colesterol cuanto más bajo posible, porque hay pacientes que por su riesgo cardiovascular uno puede querer ese colesterol más bajo y hay otros pacientes que donde el riesgo cardiovascular es intermedio, empieza a tener importancia cuánto puede responder esa persona al estrés, porque necesita también el colesterol para responder al estrés, cuán importante en esa persona son los síntomas de una disminución de la producción de hormonas sexuales, porque necesita del colesterol para producir hormonas sexuales, y cuánto puede influenciar en que tenga Alzheimer en el futuro. Entonces, por ejemplo, con la diabetes, Sandra, ¿qué le contarías a los pacientes en cuanto a la enfermedad diabética? Bueno, respecto a los pacientes diabéticos, sabemos que la recomendación clásica es que tienen que comer con bajos hidratos de carbono. Es importante tener en cuenta que muchas veces los pacientes no saben reconocer qué estamos hablando cuando hablamos de hidratos de carbono, qué son proteínas, qué son grasas. Parte de individualizar es explicar y quizás tengamos que detenernos un momento en explicarles cuán importante es comer hidratos de carbono buenos, por así decirlos, o aquellos hidratos de carbono que tienen que obviar, que son los hidratos de carbono malos que vemos en la pasta, en las pizzas, en las papas, etc. Esto de individualizar implica también que cuando nosotros seleccionamos alimentos y recomendamos alimentos, tenemos que ver cuáles son las necesidades nutricionales de este paciente diabético que tenemos enfrente nuestro. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un paciente diabético que está con sobrepeso, va a ser una recomendación. Si tenemos un paciente diabético que es un diabético tipo 1 o insulino dependiente, tendremos que hacer otra recomendación si está adelgazado. Por lo tanto, más allá de la nutrición, en los pacientes diabéticos tenemos que considerar una prescripción individualizada de ejercicio, que fue algo que se habló también bastante en el Congreso. ¿Qué nos podés comentar? En realidad, siempre se dice, por ejemplo, en forma generalizada, que 150 minutos de ejercicio por lo menos semanales disminuye la incidencia de un montón de enfermedades crónicas, aumenta el nivel cognitivo.
Pero la cuestión es que no en todos los pacientes el mismo tipo de ejercicio es el que es beneficioso. De hecho, hay estudios genéticos que demuestran en cada paciente qué tipo de ejercicio es más beneficioso para que tenga efectos mejores, pero además, no todos los pacientes tienen el mismo consumo de oxígeno basal, no todos los pacientes tienen el mismo metabolismo basal. Nosotros, haciendo medicina personalizada, tratamos de tener de todos los pacientes una medición de su metabolismo basal para saber cuánto realmente, por ejemplo, si lo ponemos en un plan de disminución de peso, cuánto gasto calórico necesita ese paciente para poder ayudarlo a bajar de peso. Otro tema muy importante, creo que en algunos lugares no se le da la importancia que damos nosotros, es la influencia del estrés en las enfermedades. Vos, Sandra, en general, contale a los pacientes qué recomendamos. Bueno, en el Congreso se habló básicamente del estrés como causante de enfermedad. Nosotros sabemos y lo vemos en la práctica que los pacientes estresados se enferman y tenemos muchas maneras de valorar desde el punto de vista bioquímico cuál es el mecanismo de adaptación de este paciente ante el estrés. Por lo tanto, considerar medir cortisol, medir DEA-sulfato, son hormonas esenciales de la médula adrenal, que son glándulas que están encima de los riñones y que son las que van a salir a luchar y a defender nuestro cuerpo cuando tenemos un estímulo estresante sostenido y repetido. Además del estrés, es importante considerar la toxicidad. Sabemos que vivimos en un mundo tóxico, desde el aire que respiramos, el agua que tomamos, muchos de los alimentos que consumimos y especialmente tratándose de las mujeres, todos los cosméticos que diariamente nos colocamos sobre la piel. Sabemos que hay metodología diagnóstica, especialmente estudios genéticos, que nos permiten saber cuál es la capacidad de defensa que cada individuo tiene respecto a todos estos factores tóxicos que están en la atmósfera, y esa también es una manera de individualizar. Si nosotros tenemos delante un paciente que tiene, desde el punto de vista genético, riesgo a desarrollar enfermedades porque no puede detoxificar, por ejemplo, metales, bueno, vamos a tener que recomendarles un tratamiento específico de detoxificación, medir sus metales en pelo y tratar de hacer soporte nutricional que siempre es adecuado. A mí, tan interesante como eso, de lo que se habló mucho también en el Congreso, es lo del consumo de sal. Me parece como que hace años que se indica que el consumo de sal tiene que ser bajo, porque cuanto menos sal consumamos, menor hipertensión arterial, menor enfermedad de nuestras arterias. Y volvemos a lo mismo, todo eso puede ser verdad para algún tipo de pacientes. Todo eso puede ser verdad para el paciente mayor de 55 años, puede ser verdad para el paciente afroamericano, puede ser verdad para el paciente sensible a la ingesta de sal. Pero para muchos otros pacientes, de hecho, eso no es bueno. Para el paciente que tiene fatiga adrenal, para el paciente que tiene poca reacción ante el estímulo de una agresión externa, necesita la sal. Hay un estudio muy importante que se hizo últimamente, que inclusive en los últimos congresos de cardiología se habló mucho de ello, porque principalmente los cardiólogos, la creencia que siempre tuvimos es que cuanto menos sal mejor. Y parece ser que no es cuanto menos sal mejor. Es bueno un consumo de sal moderado. Cuando uno consume mucha sal es mala, pero cuando uno consume poca sal, la mortalidad también empieza a aumentar, que eso antes no lo sabíamos. Entonces creo que como dato y como importante en esto de decir la medicina realmente tiene que ser personalizada porque no todos los pacientes responden igual, es importante pensar que cada paciente es un todo en sí mismo y necesita un tratamiento especial. Definitivamente creo que tenemos que pasar el foco centrado en la enfermedad al paciente y tenemos que individualizar nuestros estilos de vida. En el próximo bloque vamos a hablar con la doctora Sureda, vamos a hablar del estrés, cómo lo podemos diagnosticar desde el punto de vista del laboratorio y cuáles son las opciones de tratamiento que les ofrecemos desde Salud Integrativa.
estrés representa el 75% de los motivos de consulta a los médicos de atención primaria. En general hablamos del estrés con muchas connotaciones y vamos a ver que podemos tener estrés de tipo positivo o estrés de causa negativa. Cuando hablamos de estrés positivo estamos hablando quizás de una mudanza, o estamos hablando del ascenso a algún trabajo, o cuando hablamos de estrés negativo puede ser el fallecimiento o un evento que es imprevisible e incontrolable. En realidad, desde el punto de vista científico, hablamos de estrés cuando el cuerpo no puede adaptarse a las exigencias del medio ambiente que muchas veces se tornan imprevisibles e incontrolables. Vamos a hablar de esto y mucho más con la doctora Sureda en este bloque. Acompáñennos. El estrés es indispensable para nuestra supervivencia. Tenemos de manera permanente un estado de alerta que nos permite reaccionar cuando percibimos un peligro, dando una respuesta que se llama de huida o de lucha. En esta fase, nuestro organismo produce una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y también otras sustancias que se llaman neurotransmisores, que lo que hacen es permitirnos adaptar nuestro organismo a ese peligro inminente que percibimos. Nuestro organismo también deja de prestarle atención y pasa a un segundo plano otros sistemas de nuestro cuerpo que no son indispensables para sobrevivir en ese momento. Por ejemplo, el sistema digestivo y el sistema reproductor. Esta es la causa por la cual algunas mujeres que están sometidas a un estrés crónico tienen problemas de fertilidad, por ejemplo. Nuestros ancestros, hace miles y miles de años, tenían un medio mucho más hostil que el nuestro y utilizaban esta respuesta de estrés agudo de manera permanente para defenderse, por ejemplo, del ataque de los animales predadores. No es lo que nos ocurre a nosotros. En nuestro caso, es mucho más frecuente tener un estrés crónico y sostenido en el tiempo. Esto hace que nuestra producción de cortisol se mantenga también elevada en el tiempo y estas hormonas, que son beneficiosas, necesarias e indispensables en el corto plazo o en el estrés agudo, se vuelven dañinas para nuestro organismo en el largo plazo. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de estrés. Hay un estrés positivo y un estrés negativo. Un estrés positivo, por ejemplo, se da cuando estamos organizando nuestro casamiento, cuando tenemos un hijo, cuando nos recibimos, cuando nos mudamos a una casa que nos gusta mucho o cuando tenemos un ascenso laboral, por ejemplo. En cambio, hay otro estrés que es negativo y ese estrés negativo puede ser agudo, cuando pasa algo que es imprevisto, que no lo teníamos pensado, como que un fallecimiento inesperado, un divorcio, una situación de violencia, pero también puede darse un estrés crónico, sostenido, solapado, que a veces ni siquiera lo percibimos como estrés, cuando tenemos otras situaciones como por ejemplo problemas económicos, problemas familiares, problemas con los hijos, una relación de pareja desgastada o un ambiente laboral que es incómodo y que no es armónico y que la verdad es que no nos gusta trabajar en ese lugar. Este estrés crónico y sostenido es el que es dañino para nuestro organismo y es dañino porque puede llevarnos a tener algunas enfermedades crónicas. ¿Cómo funciona nuestro organismo? Cuando tenemos un estrés, lo primero que se activa es nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central manda una orden a unas glándulas que se llaman glándulas adrenales, que están ubicadas en nuestro organismo arriba de cada uno de nuestros riñones. Son unas glándulas pequeñitas ubicadas en la parte superior de nuestros riñones. Esas glándulas secretan, entre otras hormonas, el cortisol. Ese cortisol, mantenido de manera sostenida en el tiempo, se vuelve dañino porque produce fundamentalmente una lesión ante todo en el sistema nervioso central, dañando una zona que se llama hipocampo, que es la responsable de la memoria. También produce daño neuronal y muerte celular. Por otra parte, este daño que produce el cortisol sostenido en el largo plazo es causante de muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, disfunción sexual, pérdida de la fertilidad, trastornos neurológicos y psiquiátricos con déficit cognitivo y también afecta y altera nuestro sistema inmune, que es el que nos defiende. Entonces somos mucho más propensos a tener enfermedades como por ejemplo enfermedades respiratorias. También podemos padecer enfermedades autoinmunes, que son esas enfermedades donde nuestro organismo forma anticuerpos contra nosotros mismos. Y finalmente podemos tener inclusive cáncer. También el cortisol
secretado en exceso, genera en nuestro organismo un envejecimiento prematuro. Dicho esto, ¿cómo se presentan los pacientes cuando tienen problemas de este tipo? Cada uno de nosotros es un ser individual e irrepetible y nuestra respuesta al estrés también lo es. Lo que estresa a una persona puede no estresar a otra. Pero de todas maneras, sí es cierto que hay un síntoma común y es la fatiga. La fatiga interpretada como un cansancio intenso. ¿Esto por qué ocurre? Fundamentalmente porque nuestro organismo responde al estrés, dijimos, formando cortisol. Esas glándulas adrenales, que forman cortisol, entre otras hormonas, van a secretar cortisol de manera sostenida y de manera mucho más abundante que lo que hacen en condiciones normales. Esto, prolongado en el tiempo, hace que, como todas las hormonas tienen un mismo sustrato de origen, se producen a partir de la misma materia, cuando nuestro organismo necesita formar cortisol, porque es una hormona para la supervivencia, deja de formar otras hormonas también importantes, como por ejemplo las hormonas sexuales. Hasta que llega un determinado momento en que nuestra glándula adrenal no da abasto a formar la cantidad de cortisol que hace falta y entonces deja de producirlo por más que el organismo necesitaría seguir produciéndolo. Y esto es lo que genera los síntomas en los cuadros de estrés crónico. Vuelvo a decir, el síntoma fundamental, la fatiga, el cansancio, pero existen también otros síntomas asociados que aparecen cuando nuestro organismo deja de poder adaptarse a este estrés. Uno de ellos son los síntomas digestivos. Digestiones lentas, distensión abdominal, o sea, nuestro abdomen se hincha muchas veces después de comer, aunque comamos poco, o inclusive a veces sin habernos alimentado. Diarrea, constipación, dolorimiento abdominal. Otro de los síntomas que podemos tener tiene que ver con el insomnio. A veces estamos cansadísimos y cuando nos vamos a dormir o no nos podemos dormir o nos dormimos y nos despertamos un montón de veces a la noche. O inclusive, durmiendo durante toda la noche, nos levantamos tan cansados como cuando nos acostamos. Este cansancio describe un patrón bastante semejante en todos los pacientes. Suele ocurrir que nos levantamos muy cansados, a pesar de haber dormido bien algunas veces, nos vamos despertando durante la mañana, llegamos a estar un poco más despiertos y con más energía durante cerca del mediodía y después volvemos a tener cansancio a la hora de la siesta, en general si podemos nos acostamos y después lentamente volvemos a recuperar energía durante la tarde. Otro síntoma que puede presentarse es la necesidad imperiosa de comer, o sea, un aumento del apetito. ¿Y de comer qué? Algunas cosas en particular, por ejemplo, harinas y dulces, y también de tomar café y bebidas cola. ¿Por qué se produce esto? Nuestro organismo en realidad necesita de este tipo de alimentos porque lo que hacen es proveernos una energía ficticia e inmediata. Comemos galletitas, o comemos pan, o comemos un chocolate y sentimos como un brote de energía inmediato. Pero lo que no nos damos cuenta es que muy poco tiempo después vuelve a caer nuestro nivel de energía, inclusive a veces por debajo del nivel anterior. Esto ocurre porque cuando comemos algo dulce o un hidrato de carbono, el azúcar en sangre aumenta y nos da esa energía que necesitamos. Pero inmediatamente después nuestro organismo reacciona produciendo insulina y se produce un descenso de ese azúcar en sangre, lo cual nos genera esta sensación nuevamente de cansancio. También se producen trastornos en el humor, podemos estar tristes, melancólicos, agresivos, irritables, intolerantes. Nos pasa que nos cuesta acordarnos de las cosas, perdemos memoria, tenemos dificultad para concentrarnos. Otras personas refieren que se les va el apetito. Son esas personas que dicen, cuando estoy nerviosa se me cierra el estómago. Y en esas disminuyen las ganas de comer. La obesidad suele asociarse también con el estrés porque muchas veces con esta intención de ganar energía vamos comiendo o picoteando a lo largo del día sin darnos cuenta cosas dulces o cosas que tienen harina y que por su valor calórico junto con el efecto que tiene el cortisol nos producen un aumento del peso. Es decir, la forma de presentación es muy variada. Algunos pacientes consultan, por ejemplo, porque les llaman la atención que se enferman muy seguido, que a lo mejor a lo largo de un año tuvieron 3 o 4 episodios que ellos llaman gripales. O sea, la forma de presentación es muy distinta, pero el denominador común en estos casos es la fatiga.
Como verán, las causas del estrés son muy variadas y las formas que tenemos de tratamiento también son variadas y van a depender de cada paciente en su forma individual. En el próximo bloque, Sara nos va a contar cuáles son las modalidades de tratamiento y también vamos a escuchar algo bastante novedoso acerca de los telómeros. Vamos a hablar con la doctora Sara Sureda acerca de tratamientos para los pacientes que nos consultan por estrés y también vamos a hablar con la doctora Beatriz Illanes acerca de cómo el estrés afecta una estructura que conocemos como telómeros. Nuestros pacientes consultan, como dijimos, habitualmente por fatiga. Y esto es muy frustrante para ellos porque en general lo que ocurre es que los médicos a los cuales consultan no les dan una solución. Y como el estrés es un fenómeno acumulativo, al demorarse el diagnóstico, lo que ocurre es que se sienten cada vez más cansados. Lo que nuestros pacientes refieren cuando vienen a la consulta es haber visto a muchos profesionales que les dicen que en realidad tener fatiga es algo normal, considerando el ritmo de vida de locos que todos llevamos hoy en día. Entonces, la gente termina creyendo que sentirse mal es algo normal y se acostumbra a esa situación. Y no debería ser así. La fatiga no es un síntoma normal, es un síntoma anormal. ¿Cómo debemos estudiar entonces a los pacientes? Lo primero que tenemos que saber es que esa fatiga no es debida a otro tipo de enfermedades orgánicas que tengan a la fatiga como síntoma. Para esto, realizamos una consulta clínica exhaustiva con un examen físico minucioso y una serie de estudios de laboratorio y de otro tipo bastante completos que nos permiten descartar todo tipo de enfermedad orgánica. Una vez que hemos descartado otras enfermedades como causa de la fatiga, decimos que el paciente tiene una fatiga seguramente debido a que la glándula adrenal no es capaz de producir la cantidad de hormonas que son necesarias para adaptar el organismo a esa situación de estrés crónico. Para terminar, el tratamiento recomendado para este estrés crónico consta fundamentalmente de una dieta donde se eliminen gluten, lácteos, soja, azúcares refinados y sea muy rica en nutrientes. Se suplementan además estos nutrientes a través de vitaminas, minerales, ácidos grasos omega 3 y otros suplementos como carnitina y coenzima Q10. Existen otros medicamentos de tipo fitoterápicos que no son drogas, que se llaman adaptógenos y que sirven para que la glándula adrenal pueda adaptarse justamente y volver a funcionar de manera más adecuada. Algunos de ellos los habrán oído nombrar, como la maca o el ginseng, y otros, como la ashwagandha, la rodiola o el regaliz, son bastante menos frecuentes, pero muy útiles en estos casos. Sirve también una terapia de ejercicio graduada. Hay que tener mucho cuidado con el ejercicio porque cuando estamos fatigados puede ser contraproducente, pero es útil un ejercicio suave, aeróbico, también yoga, tai chi y algunas técnicas de relajación, visualización y respiración que sirven para controlar este fenómeno de estrés. Hoy en Salud Integrativa les queremos contar qué son los telómeros. Para que se entiendan, lo relacionamos en general a la puntita de los cordones de las zapatillas que protegen de que el cordón se deshilache. Bueno, los telómeros están en la punta de los cromosomas y protegen a los cromosomas de que envejezcan. Se ha relacionado a la longitud de estos telómeros con el envejecimiento celular. Muchos estudios demostraron que con muchos factores ambientales estos telómeros se acortan y la célula envejece. Entre ellos, un tema del cual hemos estado hablando hoy mucho, como es el estrés. El estrés se relacionó con un acortamiento de los telómeros, así como otros factores. Por ejemplo, la disminución de la ingesta de omega 3, la disminución de la vitamina D3 en sangre, el consumir alimentos procesados, el tabaquismo, todos son factores que en varios estudios se lo ha relacionado con este acortamiento de los telómeros. Tanto es así que hay varios estudios experimentales tratando de mantener estos telómeros o inclusive de aumentar la longitud de los telómeros actuando a nivel genético con una enzima, la telomerasa, que es el que estimula el crecimiento de los telómeros.
Hay estudios muy interesantes en ratones que han demostrado que actuando sobre la telomerasa y aumentando la longitud de este sector del cromosoma, aumentó un 40% la sobrevida respecto a los ratones en los cuales no se intervino genéticamente. Entonces quizás tengamos suerte y en un futuro cercano tengamos una alternativa genética por lo cual todos podamos vivir más tiempo y mejor. Como vimos durante el programa, es importante que destaquemos cuán importante es el concepto de medicina personalizada, y cuando hablamos de medicina personalizada tenemos que recordar una vez más que nuestro gen o nuestra genética no es nuestro destino y que el medio ambiente interactúa, y de esta forma podemos potencialmente desarrollar enfermedades. Como hablamos anteriormente, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes y muchas otras. Cuando hablamos del estrés, sabemos que el estrés es un disparador también de enfermedades, muchas de ellas que pueden prevenirse. Sabemos que como mecanismo que subyace al estrés tenemos una gran modificación de nuestras hormonas, entre ellas el cortisol, que es medible y que de esa manera podemos darnos cuenta cómo nuestro organismo se está adaptando a esta respuesta. Podemos encontrarnos con pacientes que nos consultan con síntomas relacionados con el estrés, como puede ser el insomnio, cambios del humor, estados de ánimo que son fluctuantes durante el día, mayor decaimiento, fatiga, hipertensión arterial. Y también sabemos que muchas veces, sin llegar a tener enfermedades instaladas, son pacientes que, de acuerdo a los síntomas que nos refieren, potencialmente van a desarrollarlas. Tenemos muchas modalidades terapéuticas. En principio, saber que estamos enfrente de un paciente que está sufriendo estrés y que muchas veces los síntomas pueden ser simplemente una manifestación de este. Desde Salud Integrativa tenemos muchas maneras de acercarnos a esta problemática, desde el diagnóstico desde el punto de vista biológico con la medición de hormonas y también desde modalidades que tienen que ver con el manejo del estrés, que es algo que los pacientes definitivamente deberán aprender para poder luchar contra esta enfermedad. Como siempre consideramos la conexión cuerpo-mente cuando hablamos de esta afección que es el estrés, y una vez más el consejo general que siempre les damos a nuestros pacientes es, más allá de la causa de consulta, tener una vida saludable con estilos de vida saludables, llámese nutrición, ejercicio, poco contacto con toxinas sería la clave. Nos vemos en el próximo programa, gracias por acompañarnos.